Bien, hermano, muchas gracias, hermano Francisco. Y vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor en esta noche. Hermanos, hemos estado viendo los dos o quieren enseñarnos a través de su palabra de Israel. Hemos visto en el capítulo 9, Israel en el pasado fue elegida, ¿no? El presente fue rechazado a su incredulidad, ¿no? Pero Dios tiene planes que cumplir con Israel y en el futuro será restaurada. Y eso es lo que estábamos viendo en el capítulo 11. Nuestro hermano John anoche dio una muy buena enseñanza de esta porción. Y vamos a leer, vamos a ver el capítulo 11 del versículo 11. Vamos a empezar en el versículo 11. Dice de la siguiente manera: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocar. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues la rama, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poder Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Entonces, hermanos, Pablo hizo una segunda pregunta. La primera pregunta que hizo, ¿no?, en el capítulo, está en el capítulo 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Esa fue la primera pregunta que hace, ¿no? Con relación a Israel. Y en el versículo 11 hay otra pregunta, ¿no? Que hizo una segunda pregunta sobre el destino de Israel. Tropezó y cayó Israel tan lejos y tan bajo que nunca podrá levantarse de nuevo. Esa fue la pregunta. Y quizás, hermanos, lo mismo estaban preguntando los gentiles cuando miraban a Israel, ¿no? Cuando el apóstol Pablo les escribía esto, Israel cayó, ya Dios lo desechó. Pero no, hermano, no, Dios tiene sus propios planes para con Israel. Israel tropezó y cayó. Ahora, hermano, echemos un vistazo a la naturaleza de su caída. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Digo, pues, ¿han tropezado Israel para que cayesen? Este versículo usa tres palabras griegas que significa tropezando o cayendo. Y vamos a ver cuáles son esas palabras. La primera, tropezar. Han tropezado, que viene del griego taio, que significa tropezar
errar, pecar o fallar. Y eso fue lo que sucedió con los israelitas en capítulo 9, versículo 31 y 33 de Romanos, que dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces, el primer tropiezo de Israel, hermano, fue dudar o no creer en el Mesías, a pesar de que ellos tenían toda la escritura. Y ellos sabían que tenía que venir y nacer un Mesías. Cuando los magos del Oriente vinieron y preguntaron al rey Herodes, ¿no?, ¿dónde nacerá el rey de los judíos? Inmediatamente ellos fueron a preguntar a los escribas qué era lo que tenían las escrituras, los escribas del pueblo de Israel. Y ellos inmediatamente respondieron en Belén de Judá, porque así está escrito. Ellos conocían que iba a venir un Mesías, pero cuando este Mesías se presentó, ellos no creyeron. Por eso se tropezaron. Caer, para que cayesen. Esa es la segunda palabra. El griego pipto. Caer en sentido literal o figurado. O fallar y por lo tanto ser rechazado. Esa es la segunda palabra. Transgredir, ¿no? En ninguna manera. Perdón, hermano. Han tropezado Israel para que cayese, ¿no? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a hacerlo. La otra palabra, hermano, es transgredir o transgresión, pero por su transgresión, del griego para caer a un lado del camino, un deslizamiento lateral o errar. O errar. Eso significan estas tres palabras, hermano. En un sentido más amplio, paráctoma, ya sea en un error sin intención o en una transgresión deliberada o voluntaria, una ofensa, pecado, agresión. ¿Qué significa esto, hermano? Que el pueblo de Israel perdió de vista la enseñanza del Antiguo Testamento. Ya sea voluntariamente o involuntariamente, ellos se desviaron. Ellos empezaron a abandonar la ley. Jesucristo, por ejemplo, les dice, ¿no? Ustedes invalidan el mandamiento por su tradición. Hermano, es el asunto de deslizarse. Es bastante peligroso. No es una caída aparatosa. Uno se va resbalando de a poco y cuando ellos se acuerdan están lejos. Algo similar, hermanos, pasa con la iglesia. Recuerden cuando Pablo predicó en Galacia, cuando escribe la carta le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Y ese fue el problema de los israelitas. Ellos se desviaron, ya sea intencional o intencionalmente, pero dejaron de mirar
el anuncio de un Salvador, la llegada de un Salvador. Olvidaron el significado de los sacrificios, del sacrificio del Cordero. Olvidaron el mensaje que eso significaba para ellos. Y es por eso, hermano, que cuando vino Jesucristo, ellos lo rechazaron, ¿no? Por eso es que en el presente Dios también a ellos lo ha hecho a un lado. Pero todo ese error, como vamos a ver, de Israel, Dios más adelante lo utiliza para bien, ¿no? En Romanos 5, Pablo usó paráptoma, o sea, la palabra transgredir, para describir el pecado original. La pregunta es, ¿será que Israel, al igual que Adán, cayó tan bajo o tan lejos que jamás podrá levantarse de nuevo? Esa es la pregunta. Y el apóstol Pablo nos da la respuesta. Pablo a esta pregunta. Pablo contestó, no, del griego meginoito, perezca ese pensamiento, nunca, ni lo pienses. Esa fue la respuesta de Pablo. Israel definitivamente no cayó tan lejos como para no tener la esperanza futura del reino de Dios. Más bien, Dios usó la caída de Israel, o la transgresión de Israel, en maneras positivas. La caída de Israel trajo directamente la salvación a los gentiles. Y Dios usa la salvación de los gentiles para provocar a celos a Israel. Estaba escrito, estaba en el Antiguo Testamento. Sí, estaba. Pero ¿qué Israel no se dio cuenta de eso? Porque realmente su corazón estaba endurecido, ¿no? por la incredulidad. Versículo 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo repite esta verdad para enfatizar que el fracaso de Israel trajo la riqueza del evangelio a los gentiles o a las naciones no judías. Si el fracaso de Israel trajo grandes bendiciones a las naciones del mundo, imagina las bendiciones de su plenitud. La palabra que quiere decir literalmente cumplimiento o compleción, algo que va a estar totalmente completo. Vamos a ver Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entonces, los creyentes gentiles no deberían ignorar de que Dios iba a restaurar a Israel en el futuro. Israel tiene promesas, grandes promesas de Dios, y aún no se han cumplido todas. Versículos 13 y 14 dicen, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi fe y hacer salvo a alguno de ellos. Oigan, gentiles, no sean descuidados en su posición privilegiada y no se vuelvan jactanciosos. Porque a vosotros hablo, gentiles. Pablo escribió directamente a todos los gentiles, a creyentes y no creyentes, diciéndole que eran responsables de ellos y que quería durar mucho por medio de su ministerio a ellos. Entonces, veamos Romanos capítulo 15, versículos 15 al 16. Mas os he escrito, hermanos,
en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo tenía gran responsabilidad con el pueblo gentil, con la iglesia gentil, así también como lo tuvo para los de su misión. Pues él les habla de esta manera: a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles. Entonces, él era responsable de poder enseñarles el evangelio, de poder hacer, hermanos, que ellos entiendan que todo lo concerniente al evangelio de Jesucristo. Pablo dio 5 declaraciones condicionales, sí, y 5 metas diseñadas para ayudar a los gentiles a entender su posición privilegiada. Vamos a leer Romanos capítulo 14. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y lo primero que utilizó el apóstol Pablo, como dice el versículo 14, fue los celos. Por sí, dice, no, era una condición de primera clase. Y es cierto que de alguna manera pueda provocar celos a mis compatriotas, los judíos, y así de alguna manera los lleve a la salvación. Entonces, hermanos, eso fue una de las primeras cosas que utilizó el apóstol Pablo para llamar a la reflexión al pueblo de Israel. El rechazo judío de Cristo resultó en la reconciliación de los gentiles a través de Cristo. La resurrección, dice, porque sí, condición de primera clase, y es cierto, su exclusión, o sea, sinónimo de la caída de Israel, en Romanos 11:11, es la riqueza de los gentiles. Imagina, admisión. Hermanos, Dios, como dice, no las cosas, todas las cosas hace que obren para bien. Será como una resurrección de entre los muertos. Hermanos, esto nos hace pensar también, ¿no?, en la profecía de Ezequiel de los huesos secos. Israel volverá a la vida. Y precisamente de eso está hablando, hermano. Será como una resurrección de entre los muertos. Y así será, hermanos, cuando restaure a Israel y perdone su pecado. Lo levantará literalmente de entre los muertos. Dios tomará a su pueblo de regreso a la tumba del rechazo, de la tumba del rechazo. Versículo de pan, la otra palabra que utilizó el apóstol Pablo, el pan. Sí, condición de primera clase, y considéralo cierto. Si las primicias o el primer pedazo de masa, o sea, los padres, refiriéndose a Abraham, Isaac y Jacob, eran santos, entonces la masa restante también es santa. Y entonces decíamos, hermanos, que la segunda palabra es el pan, condición de primera clase, ¿no? Y decíamos también que esto se está refiriendo a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos eran santos, apartados para Dios. Entonces, toda la masa restante también es santa. Y eso, hermanos, es debido a la promesa que Dios hizo a ellos. Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículo 17 al 20. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra,
ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda. Como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, Dios, basándose en su promesa, es que puede llamar a los israelitas igual en un futuro para restaurarlo a la comunión con él. Si Abraham, Isaac y Jacob fueron apartados para Dios, entonces toda la nación que ellos representan, o sea, Israel, también es apartada para Dios. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Entonces, si la raíz es santa, también lo son las ramas. La otra palabra que utiliza el apóstol Pablo para dar ejemplo de esto es: un árbol está bien si el rizoma o la masa de sus raíces es buena. Entonces puede dar un buen fruto. Si el rizoma, los padres de Israel fueron considerados santos y sabemos que lo eran, entonces las ramas también se consideran santas. Dios considera a Israel para ser santa o apartada para él, a pesar de que está en rebelión. Y hermanos, esto muestra la gran misericordia de Dios, el gran amor de Dios y la fidelidad de Dios a su palabra. Dios eligió a Israel. A pesar de que Israel lo rechazó, aún Dios cumplirá esta promesa hecha a los padres. Eso no quiere decir que sea salvo. Eso significa que siguen siendo su posesión personal basada en su promesa a sus antepasados. No significa, hermanos, que todo Israel es salvo. Simplemente que es su pueblo especial de Dios. Versículo 17 al 18, el injerto, ¿no? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, ¿no? Si pues condición de primera clase, al igual que todas, algunas de las ramas fueron desgajadas, en este caso Israel, y ustedes, gentiles, fueron injertados en lugar de ellas y se convirtieron en partícipes de la rica savia de la raíz, o sea, Abraham, del árbol del olivo, Israel. No se enorgullezcan. Entonces, hermanos, aquí vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hablando de este momento en que Dios, hermanos, iba a salvar a los gentiles por medio de la desobediencia de Israel. Entonces, ustedes en lugar de ellas y se convirtieron en partícipes de la rica savia de la raíz, Abraham, y también del árbol del olivo, Israel. Entonces, los gentiles no deberían enorgullecerse, ni mucho menos menospreciar a Israel por el estado en el que de incredulidad en el que se encuentran en este momento. Pablo no dijo que los gentiles se habían convertido en Israel espiritualmente o de otra manera. Desde mucho cuidado. Hay muchas enseñanzas que dicen que la iglesia es el nuevo Israel, que Dios ha formado una nueva nación, un nuevo Israel, pero no, hermano. Si nos damos cuenta, la Biblia sigue hablando de judíos y gentiles, y de la iglesia de Dios. Las promesas a los padres son eternas. Y también, hermanos, las promesas a la iglesia son distintas.
Por eso es que no debemos interpretar de que la iglesia ahora es el nuevo Israel. No, de ninguna manera. Sus palabras sí dicen que los gentiles se han conectado a la raíz. O sea, a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 15, Dios profetizó esta abundancia de creyentes. Verdaderamente, Abraham se ha convertido en el padre espiritual de muchas naciones. Y no solo en el padre de Israel. Veamos ese texto. Génesis 17, 15. 5, perdón. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. De esa manera, hermanos, es que nosotros, la iglesia, somos partícipes de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Somos participantes de la rica savia, hemos sido injertados en el árbol, en la vid. En Gálatas capítulo 3, versículo 7 al 9 dice de la siguiente manera. Gálatas capítulo 3. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. El versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, hermanos, de esa manera, todos los que no son judíos, pues han sido hechos partícipes de estas promesas. Y entre ellos estamos nosotros, hermanos. Estás tú, estoy yo, y están a todas aquellas personas que en el futuro van a creer en Jesucristo y van a confiar en Él. En capítulo 3, versículo 29, Pablo explicó que nosotros los gentiles no nos hemos convertido en los hijos y herederos según la promesa de Abraham. Hemos sido injertados en las bendiciones de Abraham. Veamos, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué maravilloso es el actuar, el trabajar de nuestro Dios para que todos, hermanos, todo el mundo, todas las personas pudieran tener la oportunidad de llegar al arrepentimiento, a la salvación, sean judíos o sean gentiles. 18, versículo 18 al 24. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, pues ya fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. Gentiles, no sean arrogantes con respecto a las ramas, o sea, el Israel que ha sido rechazado en este tiempo. La altivez de espíritu siempre viene antes de una caída. Así que, mis amados hermanos, fuimos hechos partícipes de la promesa de Dios a Abraham. No nos convertimos en Israel. Entonces, pues, andemos como es digno
de nuestro llamamiento. Pablo dice, o sea, su responsabilidad como su apóstol, a no ser orgulloso con respecto a las ramas judías rebeldes. En caso de que seas tentado a volverte arrogante, recuerda que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Las promesas no fueron dadas a los gentiles, fueron dadas a los padres de los israelitas, Abraham, Isaac y Jacob, sino la raíz a ti. Debido a que recibiste las bendiciones de la salvación en Cristo por medio del pueblo escogido de Dios. Veamos Romanos capítulo 3, del 1 al 4. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? De todas maneras. Primero, ciertamente que ha sido confiada la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa es una de las mayores bendiciones que ellos tuvieron. Ser portadores de la palabra de Dios. Muy aparte que si ellos la creyeron o no. Indistintamente de que si ellos confiaron o no. Los 19 al 20 dice: pues las ramas de Irad fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Cuando tú dices que las ramas fueron desgajadas para que pudiera ser injertado en el rico tallo, tiene razón. Recuerda siempre que los judíos fueron desgajados por su incredulidad y los gentiles fueron injertados por la fe. Otra vez vemos, hermano, este hermoso texto de Romanos 9, 30 al 31, al 33, perdón. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe. Ellos no estaban siguiendo a Dios por fe, fueron incrédulos. Y ese fue el problema, que cuando vino el Mesías no creyeron en su palabra. Esto no quiere decir que Israel era salvo y que luego dejó de ser salvo. Él era el pueblo elegido por Dios, portador de la promesa hecha a los padres. Fueron hechos partícipes, pero no eran salvos. Ellos tenían que confiar por fe. Lo que sí dice es que debido a que Israel rehusó creer, Dios los desgajó y los puso a un lado, lejos de su bendición. Entonces, esa es la situación, la condición de Israel en este momento. Pero llegará el momento en que Dios, hermanos, restaurará completamente al pueblo de Israel. 21 dice: por su incredulidad fueron desgajadas. Tú estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Gentiles, no sean arrogantes, una vez más, sino que des en cuenta que si ustedes no aceptan la salvación de Dios, lo mismo les podría suceder, como les aconteció a las ramas naturales. Sabemos que Dios dice, hermanos, de que Dios salvará por la fe a los judíos y por fe salvará a los gentiles. Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, sea judío, sea gentil. Y el que rechaza, hermanos, será condenado.
Es un gran privilegio para los gentiles estar conectados a la raíz y recibir las bendiciones de Abraham. Qué mayor privilegio, hermano, es ser amado por Dios y más salvado por Dios. El mayor privilegio que tienen los gentiles es estar conectados a la raíz y ser partícipe de las bendiciones de Abraham. Veamos Gálatas capítulo, una vez más, Gálatas capítulo 3, 8 y 9. Y la escritura, previendo que Dios habría de fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Hemos sido bendecidos, hemos sido hechos partícipes de la rica savia. Pablo no estaba diciendo que una persona puede perder su salvación. No nos olvidemos que ya ha aclarado que no es que Israel haya sido salvo y después dejó de ser salvo. No, no está diciendo eso. Tampoco está enseñando que una persona puede perder su salvación. No. Él dijo que los gentiles inconversos, de los cuales él era responsable como apóstol, no debían ser arrogantes, o sea, el antisemitismo, ya que debían asar a Cristo como su Salvador para que Dios no les cortase de la oportunidad de ser salvos, como lo hizo con el Israel incrédulo. Dios dio oportunidad a Israel para que se arrepientan, para que creyeran en él, pero Israel lo rechazó. Y lo mismo sucederá con todos los gentiles que rechazan la oportunidad que Dios les da de ser salvos. Lo mismo serán puestos a un lado, hechos a un lado. Porque vemos, hermanos, que el único pecado que condena al hombre es la incredulidad. En muchas sociedades, como la Europa moderna, por ejemplo, han rechazado a Cristo y se han endurecido hacia el Evangelio. Eso no debería sorprendernos, hermanos. Y tampoco debería sorprendernos que Dios haya escogido llevar el Evangelio de ellos para ofrecerlo a otra sociedad. Quizás, hermanos, eso, el rechazo de esas sociedades europeas ha permitido que el Evangelio llegara también a nosotros. Versículo 23 dice, la verdad del asunto que es, si Israel llegara a creer el Evangelio, Dios le injertaría de nuevo. Versículo 23. Y aún ellos permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues por eso es Dios para volverlos a injertar. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues esto es de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón por ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, hermanos, el esfuerzo de Pablo era para que ellos creyesen. Capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi Israel es para salvación. Es para que ellos se salvaran.
Entonces, hermanos, si un israelita en este tiempo se arrepiente y decide confiar en Cristo, él será salvo y será parte de la iglesia. Hermano, si no cree, pues permanecerá en muerte como cualquier gentil. Versículo 24, 11-24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? El injertar a Israel de vuelta sería fácil para el Dios que nos trajo a los creyentes gentiles a las bendiciones de Abraham. Muy fácil sería, no sería nada imposible. Si el gentil fue injertado en el buen olivo, mucho más. El judío volvería a ser reinjertado. El hecho de que nosotros estemos participando de la raíz va en contra de la naturaleza. El misterio resuelto. La restauración venidera de Israel. Aquí Dios mostrando la solución de este misterio, el cual era la restauración futura de Israel. Él va a restaurar. Versículo 25 dice: los que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pasa cambio en el texto para hablar no a todos los gentiles en general, sino específicamente a los creyentes gentiles. Por eso es la expresión, porque no quiero hermanos. Dirigiéndose exclusivamente a los creyentes gentiles. Dios quiere que todos los creyentes gentiles entiendan 6 cosas sobre el destino de Israel. Algo que la iglesia, nosotros, los que no somos judíos, deberíamos entender para que no nos enorgullezcamos en relación al pueblo de Israel, que en este momento, en este tiempo ha sido rechazada por Dios, ha sido puesta a un lado por Dios. Este misterio, Dios quiere que la iglesia entienda el misterio del rechazo temporal y la salvación futura de Israel. 2 acontecimientos, 2 cosas importantes que debemos entender: el porqué del rechazo temporal y la seguridad de la restauración futura. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, debemos tener humildad hacia Israel. Dios no quiere que los creyentes gentiles desprecien a Israel por su dureza hacia el Mesías. Como hemos visto en el versículo 22, ¿no? Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Gálatas capítulo 6, versículo 1, nos dice de la siguiente manera: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La actitud del cristiano debe ser siempre en humildad, no en arrogancia, porque al igual que los judíos, hemos sido salvos por fe. Ninguno de nosotros ha hecho algo extraordinario para que Dios le pueda. Simplemente hemos creído en el mensaje del Evangelio. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte.
La dureza de Israel es parcial y temporal. Dios quiere que los cristianos gentiles entiendan que Israel solo se ha endurecido en parte. No está totalmente rechazado. No ha caído tan lejos. Más bien, Dios los ha puesto a un lado. ¿Para qué? Para que todos los gentiles tengan la oportunidad de escuchar el evangelio y puedan salvarse aquellos que creen en este mensaje. Isaías capítulo 63, versículo 15 al 19 dice: mira desde el cielo y contempla desde morada. ¿Dónde está tu celo y poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Nuestro Redentor perpetuo es hombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos y por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo los poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Hablando de los gentiles. Hasta que es una expresión, hermanos, que significa que Dios no quiere que los creyentes gentiles sean ignorantes de la futura restauración de Israel, ¿no? Por eso, versículo: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hay un propósito divino, hermanos, en este endurecimiento de Israel. Hasta que la plenitud de los gentiles no de los tiempos de los gentiles en Lucas 21, 22. Nuestro hermano John ayer hizo una gráfica muy bonita, ¿no? Sobre este tema, para que no confundamos. La plenitud de los gentiles ocurrirá con el rapto de la iglesia, cuando se haya completado la esposa de Cristo, la iglesia, y esta presente dispensación de la iglesia termine. Ese es el tiempo, o sea, la plenitud de los gentiles. Según Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, refiriéndose, hermanos, a la plenitud de los gentiles. Todo Israel será salvo. ¿Cómo podemos saber que esto es cierto? ¿Y cuándo sucederá? Versículo 26 dice, Romanos 11, 26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad.
todo Israel será salvo cuando venga el libertador de Sion. Vamos a ver, hermanos, en Salmos, vamos a leer en Salmos capítulo 14. Versículo 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces vemos, hermanos, cuando está escrito, vendrá de Sión el libertador. Y vamos a ver algunas opciones en este contexto. Sión puede referirse a la ciudad celestial de Sión, porque Cristo descenderá de ella en su segunda venida. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿no? Entonces, hermanos, Cristo descenderá en ella en su segunda venida. O la opción 2 sería, Sión puede referirse al literal monte de Sión, Jerusalén, porque en la segunda venida, cuando todos los demás israelitas como nación finalmente crean, van a ver a Cristo, su libertador, de pie en esa montaña. Y vamos a ver un texto en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el del Padre escrito en la frente. Entonces, refiriéndose, hermanos, también a la venida del Señor. Cuando Cristo venga, removerá toda la impiedad de Jacob, o sea, de Israel. Esa es una de las promesas, hermanos, que aún falta cumplir, ¿no? Cuando Dios restaure a Israel. Puede decir que ya está totalmente cumplida su promesa. Y esto es lo que la iglesia, hermanos, debe entender. Esto es lo que nosotros debemos tener claro para no. Eso es lo que el apóstol Pablo quería, que el gentiles se entendieran, de que si Dios ha rechazado en un tiempo, Él la restaurará en el futuro. Israel va a creer en Dios, porque así Dios lo ha prometido.